Pueblo de Dios dice amén. Bueno, el día de hoy quiero hablar sobre el tema nuestro compromiso paterno. Si usted acostumbra a anotar, anote lo siguiente: nuestro compromiso paterno. Podría decir que en honor al Día del Niño que se celebra, quiero hablar sobre este tema. El libro de Deuteronomio, y en específico el verso 6 al 9, nos dice y nos exhorta la palabra de Dios a todos aquellos que somos padres. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarán de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, que sea parte de tu diario andar. Las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Póngase a pensar en el día, en la noche, cuando salga, en las paredes, en todas partes necesitamos nosotros conocer qué es lo que Dios pide y qué es lo que Dios demanda de nosotros. Ahora quizás usted dice en esta hora: bueno, mi era paterna ya pasó. O quizás tú digas: pues yo no soy papá o yo no soy mamá, y te veas tentado a creer que lo que hoy vamos a escuchar no se aplica a ti. Hace algunos meses atrás yo compartí una serie de enseñanzas dirigidas al tema de lo que se conoce en el cuerpo de Cristo como la paternidad espiritual. Basé mi enseñanza en la premisa y entendiendo que en la iglesia solo debe haber padres o hijos. En la iglesia no debe haber huérfanos. En otras palabras, como miembro del cuerpo de Cristo, yo debo ser o un padre espiritual o debo ser un hijo. Repetidas veces nosotros en la Escritura encontramos que Pablo se dirige a sus discípulos como a hijos. También exhorta a las mujeres mayores a que enseñen a las más jóvenes. Entonces, si usted creía, dice, me voy a escapar de no se escapa. Te digo que este mensaje también es tanto como la paternidad física o terrenal como para la paternidad espiritual. El día de antier, mi hijo compitió en un torneo en la ciudad de Mexicali, y estuvimos algunos días allí. El día de ayer me desperté y mientras estaba yo finalizando el sermón, me vi con algunos sentimientos encontrados. Por una parte, yo estaba súper contento de ver que las cosas vuelven a la normalidad. Un evento con muchísima gente, personas de todas partes del país de México, personas de varios lugares y varios estados del país de Estados Unidos. Y mientras yo reflexionaba un poquito en eso, yo me preguntaba a mí mismo: ¿qué es lo que trae a la gente de todos lados? La pandemia aún no se ha ido en su totalidad. Hay gastos fuertes que hacer para viajar, y no solamente uno, pero con toda la familia. Y yo me preguntaba: ¿qué es? De los cientos de deportistas, peleadores que están allí y se inscribieron, si 5 de ellos logran tener una carrera exitosa, considero que son muchos. Un deporte muy difícil, una vida muy dura. Y me seguía preguntando: ¿qué es? ¿Qué es lo que los empuja? ¿Qué es lo que los mueve? ¿Qué es lo que los motiva? Si se programa, por ejemplo, una convención de jóvenes, una convención cristiana, estoy seguro que muchos padres rápido recurrirían a la pandemia para decir: no es seguro que mi hijo vaya. No es seguro que mi hijo ahorita en medio de la pandemia esté ahí. Es necesario practicar el distanciamiento. Y la pregunta continúa en mi mente. Entonces, bueno, ¿qué es? ¿Qué es? Estando ahí en el evento, saturado de gente, y gente decía de todo
el estado el país de México, que estaba que no podía uno ni caminar. Pero la pregunta es, ¿qué es? Y se me vino esto a la mente, que la gente está en busca de la gloria. Una vez más, la gente está en busca de la gloria y quizás no se aplica a todos. La razón por la que me sentí triste es porque como seres humanos, escuche bien, somos muy apasionados para buscar nuestra gloria propia y no necesariamente la gloria de Dios. Cuando escucho entrevistas, por ejemplo, de deportistas, les preguntan, ¿qué te gustaría dejar? A lo que muchos responden y dicen, quiero que mi nombre sea recordado entre los mejores. O que cuando la gente mencione mi nombre, la gente recuerde grandeza. Y decía, cuando se trata de mi gloria, a veces hacemos a un lado preocupación, finanzas, todo, y vamos sobre lo que me interesa nada más a mí. Pero cuando se trata de la gloria de Dios, a veces hacemos tantas excusas. Y hoy quiero que meditemos un poquito en esto. Al leer nosotros la instrucción del libro de Deuteronomio, nuestra tarea más grande como padres, escuche bien, es llevar a nuestros hijos a conocer a Dios y a conocer su ley. Amén. Una vez más, nuestra tarea más grande como padres, yo sé que nos vamos a ver tentados a comprarle los tenis que recién salieron, nos vamos a mirar tentados a comprarles el teléfono o la tableta o que anden vestidos a la moda, pero bíblicamente la responsabilidad nuestra como padres es llevarlos a conocer a Dios y a conocer la ley de Dios. La finalidad es que en nuestra vida, la vida de nuestros hijos y la vida de nuestros nietos traiga gloria a Dios. Se lo voy a decir una vez más. The whole point, todo el punto de nuestra vida es que yo le dé a mi hijo un ejemplo tan claro que cuando él crezca, que cuando él se case, que cuando él esté en el trabajo, cuando él se desenvuelva en la vida, sea una persona que le dé gloria y honra a Dios. Pero eso lo va a aprender si nosotros realmente cumplimos lo que dice la palabra. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, papá, o en tu corazón, mamá. Y las vas a repetir a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, cuando vayas al mercado, cuando viajes, en donde quiera que hagas, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Necesitamos conocer como padres la ley de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén en esta hora? No nomás la gloria mía o la gloria de mi hijo, porque quiero que sea un campeón. La gloria de Dios. Lo que más me interesa es que su vida, su matrimonio, dé gloria a Dios. Y que el día que le pregunten, ¿por qué es que tienes éxito? ¿Por qué es que sales adelante? Es que he aprendido ciertos principios de la palabra de Dios. Porque mamá, papá me enseñaron a mí que ponga a Dios en primer lugar en mi vida. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El primer punto del que quiero hablarte en esta hora, puede usted notarlo, y es una generación que no conoce a Dios. Y quiero que me acompañe al libro de Jueces, el capítulo 2, verso del 8 al 15. Ahora, esa instrucción que nosotros leímos al principio, ellos están a punto de entrar a la tierra prometida, y Moisés les da esta orden. Jueces capítulo 2, verso del 8 al 15.
Dice así la palabra del Señor. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Diga conmigo, Josué. Bueno, Josué, un hombre guerrero, un hombre, un pilar. Miramos, era un hombre que podríamos admirar porque era un hombre de guerra. Pero dice la Biblia que se murió este hombre, llegó a un estado de vejez. Murió Josué, hijo de Nun, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y dice el versículo 10, y toda aquella generación, quiero que entienda conmigo, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. En otras palabras, llegó un punto que ellos también murieron. Y dice la escritura, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. En otras palabras, se murieron los abuelos, se murieron los ancianos, y detrás de ellos se levanta una generación que no conoce a Jehová. Hace unas semanas estuvimos en una reunión de pastores y estuvimos meditando en el hecho de que esta pandemia ha afectado a esa generación de abuelos. Y uno de los peligros, porque generación tras generación nosotros vamos heredando ciertos valores, ciertos principios de nuestros abuelos. Los abuelos, lo miramos en la Biblia, que ellos bendecían a los nietos y les enseñaban, les instruían. Yo recuerdo de muy pequeño, nos fascinaba ir a la casa de mi abuela porque nos tenía ahí las tortillas de harina con los frijolitos con chorizo. Pero cuando entrábamos, abuela nos decía, y yo me quedaba ahí en ocasiones, me decía, usted cómase el desayuno y no se tome ese chocolate hasta que acabe de comer su último bocado. Y ahí estaba yo y le decía, no, ya no tenía hambre, pero quería el quick. Pero los abuelos tienen algo muy especial que enseña, que instruyen. Mi abuela me dejaba unos libritos donde me los daba y decía, póngase a leer la palabra de Dios. Y ahí estaba, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, al que hizo los cielos y la tierra. Y empezaba a memorizarme los salmos, un libro de puros salmos. Y a veces nosotros de pequeños éramos súper tremendos. Imagínense Isaac, yo, Jesse, pero que no nos aguantábamos. Y a veces andábamos ahí diciendo cosas que no, y llegaba mi abuela y me decía, no anden diciendo eso. Bueno, llegó un punto, dice la palabra, que se muere Josué, que se muere la generación, pero detrás de ellos se levanta una generación que no conoce a Dios, ni conoce lo que Dios ha hecho. La responsabilidad, escúcheme bien en esta hora, del conocimiento que nuestros hijos reciben, si conocen o no conocen a Dios, cae sobre nuestros hombros, es nuestra responsabilidad. La instrucción dice, le vas a enseñar a tu hijo. Y dice la palabra en el versículo 10, capítulo 2 de Jueces, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios, no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel, como resultado, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. En otras palabras, se dieron hacia la idolatría, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y podemos mirar que como resultado es una generación que está en un lío y está metida en problemas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado como padres. Escuche bien, porque vienen y te acompañan a la iglesia, no quiere decir que ellos automáticamente van a conocer a Dios.
La generación de la cual acabamos de leer era una generación que estaba rodeada de gente que conocía bien la ley de Moisés. Los israelitas fueron instruidos a levantar piedras para ellos constantemente estar recordando a sus hijos. Capítulo 4, ahí enseguidita, un capítulo después, podemos mirar el verso 4 al verso, en el libro de Josué, Josué capítulo 4, un poquito antes, versos 4 al 7, dice la escritura: entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y a cada uno de ustedes tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando sus hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les van a responder que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Entonces le dice a los papás: mira, quiero que levantes piedras, y cada que ustedes pasen por ahí, usted sabe que los niños tienen mucha curiosidad. ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Y por qué está eso ahí? Y quiero que ustedes les recuerden y les digan: hace algunos años nosotros fuimos testigos del poder y de las maravillas de Dios. Hay ciertas cosas que Dios ha hecho en tu vida y que Dios va a hacer en tu vida de acuerdo a cómo tú te relacionas con Él, que tú necesitas también enseñárselas y hablárselas a sus hijos. Decía: tristemente después de ellos murieron, y murió la generación, y se levantó una generación que no conocía a Dios ni conocía lo que había hecho por Israel. Tu relación y tu experiencia con Dios debe crear experiencias de las cuales tú puedas compartirle a tus hijos. No sé si este es un dicho, pero ayer se me vino a la mente esta palabra que dice en inglés: you can't kid a kid. No puedes engañar a un niño. A veces nosotros como padres creemos que los niños son niños, no entienden. Se ha dicho, según algunos estudios psicológicos y que estudian el comportamiento de una criatura, los años más críticos en la vida de una criatura es del nacimiento a los 5 años de edad. Los años que nosotros creemos que están más ignorantes y que no entienden lo que está pasando, son los años que ellos están realmente absorbiendo todo. Ellos empiezan a desarrollar su personalidad, empiezan a ellos crear ya sea esa confianza o esas cosas que les dan desconfianza. Nos sucede mucho. Nuestra niña más chica tiene 7 años. Y, oiga hermano, no sé si ahora, pero más que nunca los niños ahora ya parece que salen con la tableta del vientre de su madre. La agarran y le hacen para acá y para allá y préstamelo y están despiertos. El otro día andábamos yo y mi esposa con antojo ahí de un raspado, y dice mi niña: pues quería otro, pero estaba en otro lugar. Y mi esposa empezó a hacerle unos pretextos, y es que mira, ahorita por esto de la pandemia mejor, y le dice mi niña: mam, no tienes que mentir. En otras palabras, yo sé que nomás no quieres ir. Y nos quedamos, nos empezamos a reír. Decía: no le puedes contar otra cosa. Y al decir esto, es importante que nosotros entendamos, el niño sabe realmente si tú eres un discípulo de Cristo. ¿No? Puedes hablarle a la criatura de Dios,
puedes enseñarle de Dios, pero si no le muestras con hechos, será muy difícil llevarlo a conocer a Dios. En otras palabras, yo puedo estar, dísele y dísele, pero ellos también quieren mirar el perdón en la casa, quieren mirar el respeto, quieren mirar lo que nosotros hablamos y lo que nosotros decimos de la familia, de los hermanos. Y decía, es importante que nosotros entendamos, estamos levantando una generación para Dios y debemos ser muy intencionales. Tengamos cuidado, que decía, la generación emergente, la generación que viene, depende mucho de lo que nosotros transmitimos a ellos. Es nuestra responsabilidad y es nuestro compromiso. Decía, antes de ponerlos a la moda, de comprarles el último teléfono, el último modelo, etcétera, nuestra responsabilidad bíblicamente es llevarlos a conocer a Dios y que conozcan la ley de Dios. Eso es lo que me hace a mí un padre completo en seguir lo que Dios me ha pedido. 2, necesitamos invertir tiempo instruyendo. El libro de Proverbios, el capítulo 22, el versículo 6, un pasaje muy conocido. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Dice la escritura, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, la Biblia y el libro de Proverbios son los libros de sabiduría. Si usted quiere sabiduría para su familia, para sus hijos, hay 30 capítulos en el libro de Proverbios. Yo le recomiendo que haga el hábito de leer uno al día. Pero si usted lee, por ejemplo, Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. El capítulo 2 dice, hijo mío, si recibieres mi palabra. El capítulo 3, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y empieza a dar instrucción tras instrucción, tanto como para padres como para hijos. Una de las cosas que tenemos que hacer es invertir tiempo instruyendo a nuestros hijos. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Ahora, el camino no necesariamente habla de la religión o de la doctrina, aunque es parte de. Le he dicho que los judíos tienen un refrán y ellos dicen lo siguiente: si tú no le enseñas a tu hijo un oficio, tú estás creando un ladrón. Ellos viven bajo esa regla, porque si yo no lo enseño a trabajar, llegará el punto que él tendrá que sobrevivir en la vida echando mentiras, robando o haciendo cosas indebidas. La ley de ellos es, para yo quitar eso de la vida de mi hijo, yo le voy a enseñar un oficio. Enséñese a cortar pelo, enséñese a hacer yardas, enséñese a limpiar carros, a limpiar casas, enséñese a hacer algo, pero enséñale un oficio. Y todo esto requiere de nosotros como padres que invirtamos tiempo. La palabra clave aquí es invertir. No es tiempo perdido. Es una inversión. Los dividendos, las ganancias, las colectas en el futuro. No sé si usted ha invertido en algo, pero una de las personas o de los miedos cuando se invierte en la bolsa de valores es porque la inversión a veces cae y sube y cae. Pero generalmente conforme pasa el tiempo llegará un punto donde vas a recibir una ganancia. Nuestros hijos quizás al presente parece que no prestan atención, que no se está grabando nada. Ya te dije, te he enseñado, te he dicho, como decimos los mexicanos, miles de veces y parece que no. Pero llegará un punto en su vida donde dice, esto era lo que papá me quería enseñar. Esto es lo que mamá me estaba enseñando. La clave es invertir. Ahora escúcheme bien, padre o madre, con todos los afanes de la vida, es muy sencillo dejarle la crianza de nuestros hijos a una tableta que los mantiene entretenidos. ¿Sí? Les da uno la tableta y ya se olvida. Pero
decía, es importante hacer tiempo, invertir en ellos. Necesitamos ser intencionales al instruir en el camino. ¿Cuál camino? En el camino del respeto. ¿Hello? La iglesia, los maestros de la iglesia, los maestros de la escuela, no tienen la responsabilidad de hacer el papel y el trabajo de nosotros como padres. La instrucción está, Dios no se la dio a los maestros, Dios se la da ¿a quién? A los padres. Nos la da a nosotros. Somos nosotros quienes necesitamos enseñarle a nuestros hijos el camino. ¿Cuál es el camino del respeto? Enseñarle a nuestros niños a respetar. Tristemente, a veces les enseñamos lo opuesto. Está el niño diciendo groserías de chiquillo y está el papá ahí aplaudiéndole. Mira cómo le dice, contento y lo único que está inculcando es algo mal. Necesitamos enseñarles el respeto, las finanzas, cómo administrar sus finanzas. La escuela no se los va a enseñar, hay que enseñárselo en casa. Modales, ¿qué es responsabilidad a nuestros hijos? ¿Cómo está el cuarto? ¿Cómo mantienes el ropero? ¿Cómo mantienes ciertas cosas? Vamos nosotros creando algo en ellos para que cuando ellos estén grandes ya no estén batallando con estas áreas. Pero decía, para esto se necesita invertir, ¿qué? Tiempo. Una de las cosas que yo lo hablo con mis hijos y yo sinceramente, y yo sé que algunas personas me dicen, oh, tu hijo va a ser un buen boxeador. Yo realmente no quiero una vida de boxeador para él. Pero hay algo que él aprende en el deporte y es la disciplina. Él se tiene que levantar o estar listo todos los días a una hora en específico. Y cuando le digo, mijo, se llegó la hora. Ay, Dad. Y le dije, mira, tú eres un hombrecito. Y el día de mañana yo le digo esto, tú vas a tener que responder por una familia. Y el día de mañana tú te vas a tener que levantar y te vas a tener que ir a trabajar. A veces no vas a tener ganas de ir a trabajar, pero tienes que ir a trabajar porque es tu responsabilidad. Y agarra la bolsa y ahí va. Pero él empieza, pasa un tiempo y de repente ya está listo ahí con su bolsita. Porque se hizo un hábito en él y ahora decía, nosotros vamos formando ciertos hábitos y ayudándoles a ellos, mirando las cosas con las que batallamos nosotros. Es importante que ayudemos nosotros a nuestros hijos. Pero para eso decía, se necesita invertir tiempo. Yo necesito hacer a un lado, yo sé, tengo ciertas responsabilidades, tengo ciertos cargos. Ay, es que estoy cansado, esto, pero en una parte de mi día, en una parte de mi semana, yo necesito ayudar a mi hijo en esta área, que él empieza a crecer, que empiece a madurar en esta área. Instruye, nos dice la palabra, al niño, dale dirección, instrúyelo en su camino, y cuando él fuere viejo no se apartará. La arma más poderosa en tu contra es el tiempo, pero sí lo hay. Tú eres el administrador, encuéntralo y hagámoslo, amén. Hagamos el tiempo para nosotros educar y levantar a nuestros hijos. Y quiero cerrar con este tercer punto. Hay tres cosas que nuestros hijos necesitan como algo esencial. Una vez más, hablando sobre el tema nuestro compromiso paterno. Hay tres cosas que nuestros hijos necesitan como algo esencial. Y número uno es el amor. Número dos es dirección. Y número tres es disciplina. Amor, dirección y disciplina. Dice el libro de Deuteronomio una vez más con el verso y el capítulo que iniciamos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, papá. Estarán sobre tu corazón, mamá.
y las repetirás a tus hijos. Ahí en esas palabras están los mandamientos de no endeudarse, están los mandamientos de amar al prójimo, están los mandamientos de no ir tras dioses ajenos, están los mandamientos de honrar a Dios, de honrar a los padres, todos esos mandamientos. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nosotros como papás necesitamos conocer las cosas de corazón. Yo necesito tener una relación con Dios para poder saber cómo enseñarle a mi hijo a relacionarse con Dios. Yo necesito tener una experiencia con Dios para enseñarle a mi hijo que Dios es real. Yo he conocido a Dios y como yo me relaciono con mi esposa, como yo me relaciono con mis parientes, con mis tíos, con mis vecinos, ellos empiezan a conocer que nosotros realmente tenemos una relación con Dios. Y decía, ellos aprenden más de lo que realmente miran que de lo que escuchan. Ahora, muy importante, estas tres cosas: necesitan nuestros hijos amor, dirección y disciplina. Tu hijo necesita tu amor y debe sentirse amado. Escuche bien, no por lo que él te da, no por cómo luce, sino por quién él es. Nada más porque es tu hijo, tú tienes la responsabilidad de amarlo. A veces nosotros cometemos el error como padres de decirle, pero es que él saca buenas calificaciones, es que él esto, el otro. Cuidado. Lea la Biblia y mire lo que pasó con José. El papá dice que lo tenía como consentido y los hermanos lo aborrecieron. No, amamos a todos nuestros hijos simple y sencillamente porque son nuestros hijos. No porque este se parece más a mí o este se parece más. Los amamos porque ellos son. ¿Y sabe de dónde aprendemos eso? De Dios. Dice que en Dios no hay acepción de personas. Y la Biblia dice que cuando Dios nos ama, cuando Dios te ama a ti, cuando Dios me ama a mí, no nos ama en base a lo que tú le das. Dice la Biblia que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, en otras palabras, en tu peor condición, dice la Biblia que Dios tomó la decisión de amarte. Tu hijo necesita sentirse amado, haga bien o no haga bien. La disciplina y todo lo demás está por separado. Él necesita sentir tu amor. Y a veces nosotros como padres necesitamos romper toda vieja tradición de frialdad y poder abrazarlos y decirles, te amo. I love you, son. Te amo, hija. Nuestra responsabilidad como padres es demostrar a nuestros hijos amor. Ahora, porque les demostramos amor, no quiere decir que no los vamos a disciplinar. 2, decía, dirección. En un mundo lleno de tantos caminos, tu hijo, tu hija necesitan tu dirección. Hace unas semanas atrás, en una junta de pastores, estuvieron dándonos un poquito de información de algunas materias y estudios que están tratando fuerte para meter en las escuelas, y nos decían, tengan cuidado, porque aún a criaturas chiquitas ya están empezando a intentar con ellos de plasmar imágenes, aún a través de transparencias, y enseñarles que no tiene que ser la vida entre un hombre y una mujer, puede ser entre una mujer o hombre. Y decía, el mundo está haciendo su trabajo. La pregunta es si nosotros estamos haciendo el trabajo que Dios nos llamó.
Necesitamos, decía, enseñarles la dirección, enseñarles el camino. Y el mundo, decía, no va a perder tiempo en querer enseñarle a tu hijo o a tu hija una dirección. Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, y decía, una de las cosas, vivimos en un mundo donde ya no es adulterio, es una affair. Se oye más bonito, una affair. Ya no es marihuana, es cannabis, es meds, es medicación, medicamento. Y decía, el mundo disfraza ciertas cosas. El otro día, hablando con un amigo, ahí puso que le dije, mira, no son meds. En el mundo se conoce como mota, se conoce como marihuana, como hierba. Ten cuidado, llámalo lo que es. Y decía, pero ese camino nosotros debemos enseñarlo, porque el mundo va a tratar de disfrazar todas las cosas y va a tratar de confundirlos y va a tratar de llevarlos. La mayoría de las personas, y usted no me va a dejar mentir, que han caído en el vicio de la cocaína, de la heroína y todo, empezaron con un cigarrillo, empezaron con una cerveza, y la marihuana solamente era una puerta para llevarlos a aquello. Pero nosotros como padres necesitamos enseñarles el camino. Ellos necesitan dirección. Mira, mi hijo, vaya aprendiendo a honrar a Dios, vaya aprendiendo a administrar sus finanzas. A veces que cumpleaños o algo a mis hijos, digo yo, agarran más billetes hasta que yo. Y al principio quieren ir y acabarse todo el dinero, pero en una tarde le digo, slow down, cálmate, estás creando un hábito horrible. Aprende a almacenar un poquito, porque a la semana, a las 2 semanas que demos una vuelta por aquí, por allá, se te va a antojar algo y ya no vas a tener. Entonces aprende, honra a Dios, aguarda y date un gusto. Y a veces algunos de mis hijos miro que lo hacen súper bien. De repente llegamos a un lugar y dice, papá, yo pago. ¿Traes dinero? Sí, desde hace como 4 meses de mi cumpleaños. Van por el buen camino. Entonces es importante que decía, vayamos dando nosotros dirección, cada oportunidad que nosotros tengamos para dar dirección. Y número 3, la disciplina. Y quiero que escuche bien esto. Uno de los gestos más grandes del amor de Dios hacia sus hijos es la disciplina. Vaya conmigo al libro de Hebreos. O si usted quiere nada más anotarlo, Hebreos capítulo 12. El versículo 6. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Dice la escritura, porque el Señor, hablando de Dios mismo, porque Dios al que ama, dice la palabra, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, dice, entonces sois bastardos y no hijos. Si no se disciplina, entonces es un hijo ilegítimo. Versículo 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, hablando de nuestros padres, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. El versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina, dice,
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahora, yo sé que ya los tiempos han cambiado. La Biblia nos habla de corregirlos con vara y con cinto, y cada quien, y quizás yo no voy a darte una recomendación de cómo lo hagas, pero siempre hay una manera de disciplinar a nuestros hijos. El hijo no se puede salir con la suya. El papá necesita presentar disciplina. Yo hay veces que le digo a mis hijos: ok, ¿quieres andar en el teléfono y quieres la libertad de esto, el otro? Ok, límpieme su cuarto, niño. Y si no, preste para acá todos los beneficios que tiene. Y a mis hijos llegó un punto donde a cada uno le tuve que poner, como dicen, un spanking. Y ellos saben que cuando papá hace spanking, no es en el ¿verdad? Que se ríen. Pero gracias a Dios ha pasado el tiempo, han crecido y no hay la necesidad de eso. Llegó un momento donde recibí de la escuela que una de mis criaturas no estaba muy bien, y le dije: ok, quiero ir a sentarme ahí en clase. Y ahí me le puse a un ladito del salón, a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está mal aquí. Y andaba ahí en la secundaria ahí caminando. Pero necesitamos hacer tiempo, necesitamos poner dirección. Ahorita, gracias a Dios, está cursando ya en el colegio. Y quizás vamos a incomodarlos, quizás no va a ser algo. Yo recuerdo cuando papá nos sonaba, porque crecimos en escalerita, Isaac, Saúl, Jesse, y yo recuerdo que a veces entre nosotros como hombres nos agarrábamos a golpes. Y a veces llegaba y andábamos todos sangrados. Y decía: sí. Y nos ponía derechitos. Y después de disciplinarnos, yo recuerdo que a veces hasta terminaba llorando él. Y llorando decía: les pego porque los quiero. Y yo no quiero que ustedes estén peleando entre hermanos. Son hermanos, son sangre. Y gracias a Dios, entre hermanos nos amamos, nos respetamos, y nunca ha habido, como dicen en inglés, esa bad blood, ese de estarnos peleando entre hermanos y hermanas. Nos podemos hablar, nos podemos un apoyo, cualquier cosa que se necesite, siempre estamos ahí. Pero eso lo aprenden, ¿dónde, hermanos? Lo aprenden en casa. Lo aprenden de papá y lo aprenden de mamá. Uno de los objetivos más grandes del enemigo, de Satanás, es desintegrar la familia para que se pierda todo esto, la dirección que nosotros debemos dar. Concluyo con esto: si tú no haces el tiempo, Hollywood no perderá el tiempo y bombardeará a tu hijo con imágenes, con todo, y que quedará desarrollar un perfil en él. Ya les decía hace unos minutos, el sistema educativo no perderá el tiempo y empezará a enseñarle a tu hijo de la evolución, empezará a enseñarle de los sinnúmero de géneros que hay. Las corrientes de este mundo no perderán el tiempo para querer desviar el camino de tu hijo. Tanto padres terrenales como padres espirituales, escuche bien, tenemos el gran compromiso de levantar descendencia para Jehová. Malaquías capítulo 2 verso 15 dice lo siguiente en la Nueva Versión Internacional. Malaquías 2:15 dice: ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? Le dice al varón: en cuerpo y en espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere Dios? Dice, de esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. El propósito de papá, el propósito de mamá es que levantemos una descendencia para Jehová. Ahorita está Morena, ahorita está el PAN, ahorita está el PRI, diciéndole: nosotros somos la esperanza para México.
Estados Unidos te dice, es el partido republicano, el partido demócrata. Nosotros somos la esperanza para el país. Mentiras. ¿Sabe quién es la esperanza para el mundo? Dios. Pero ¿sabe quién lo va a transmitir? Los padres. Nosotros, usted y yo, siguiendo el consejo de la palabra. Y esto van a enseñarle a sus hijos. Y esto van a enseñarles nuestra responsabilidad. Decía, importante es llevarlos a conocer a Dios y conocer la ley de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira un papel tirado, le digo a mi hijo, pick it up, brother, levántalo. No, pues es mío. Ahí está enfrente de la casa. No, pues tenemos un servicio que hace el mantenimiento aquí. No, pero es nuestro mundo, es nuestra tierra. Levántalo. Y todo eso ellos lo van captando, lo van entendiendo. Instruyamos, y una vez más el tema del mensaje, nuestro compromiso paterno. La responsabilidad más grande es llevar a cabo todos estos consejos que la palabra de Dios nos da. Póngase sobre sus pies en esta hora.